Vamos a empezar a colocar un poco de restricciones, como por ejemplo, como lo expliqué en el anterior video, este es un álbum de tipo privado, entonces si es privado no debe de ser visto por usuarios ajenos a este álbum. Cuando me refiero a ajenos a este álbum es que el usuario creador de este usuario, de este álbum, perdón, sí puede verlo, más no otros usuarios. Por ejemplo, voy a pasar estas funciones, las voy a pasar para acá, eh, aquí arribita. Mm, Déjeme checar, analizar. Aquí me da la get, sí está bien. Aquí arribita lo voy a poner. Ujú. Y chequemos lo que vamos a hacer. Para fines prácticos, perdón, voy a poner aquí eco la sesión del, perdón, el ID del usuario de esta sesión es session. Recordemos que tenemos variables de sesión guardadas e iniciadas. Entonces pues la mandamos a imprimir. Aquí le ponemos un BR para hacer salto de línea. El ID del usuario dueño del álbum es, y entonces aquí le pongo a info álbum user, perdón, álbum user ID. Y por último le pongo eh, privacidad del álbum, a info álbum privacidad. Bien, ahora que lo tenemos, me voy a ir a, entonces chequemos la ID del usuario de la sesión es 8. Entonces quiere decir que esta ID, por ejemplo, abrí dos navegadores. Por ejemplo, aquí el ID de este navegador o de esta pestaña es el ID 10, aquí es el ID 8, pero el ID del usuario que es dueño de este álbum es el 8 y es el 8 y el álbum pues es privado. Por ejemplo, entonces este usuario, el del lado derecho, no tiene por qué ver este álbum porque es privado. En cambio este, aunque es privado, sí lo puede ver porque es dueño. Entonces tenemos que hacer esa restricción para que los otros usuarios no puedan verlo. Entonces, antes que nada voy a hacer lo siguiente. Esto lo puedo comentar, no fue un pequeño ejemplo. Y entonces pongo aquí sí. Eh, Voy a guardar session ID, user ID. Aquí voy a guardar en esta variable la variable de sesión que se llama user ID. Hay dueño, hay user ID dueño, sabemos que es el dueño del álbum, sería a álbum, perdón, info álbum, álbum-user ID y privacidad le ponemos a info álbum, álbum-privacidad. Entonces ahora sí lo hacemos. Aquí hacemos una pequeña comprobación. Si privacidad es igual a público, entonces pues adelante puedes verlo, puedes ver este álbum. Entonces desde aquí voy a cerrar hasta acá, ¿sí? Ahí está. Aquí lo voy a poner. Cerramos el if
de la privacidad, sino eco, lo sentimos, este álbum es privado, va. Entonces ahora sí ponemos nuestros navegadores. Entonces lo sentimos, este álbum es privado. A este usuario que se llama José Luis, obviamente es privado para él, porque él no es el dueño del álbum. Y además de que el álbum es privado, para él es privado también. Pero nos hace la comprobación que si es dueño de ese álbum, entonces que lo deje ver dicho álbum fotográfico. Entonces regresaré acá arriba. Aquí. Y le pondré o le voy a poner estas. Le pueden poner or user dueño es igual a la ID del usuario que tiene la sesión. Obviamente puede ver el álbum fotográfico. Entonces este usuario ya puede verlo, que es el dueño, pero este otro sigue sin poder verlo porque no es el dueño del álbum fotográfico. Entonces ya que quedó entendido más o menos, digamos que ¿cómo se llama? Las restricciones. Por ejemplo, este álbum es privado, pero la diferencia es que este usuario que está en esta sesión es el dueño de este álbum, entonces él sí lo puede ver, a diferencia de este que no es el dueño y pues no puede ver el álbum fotográfico. Bien, ahora lo que voy a hacer será empezar a armar las notificaciones. Para eso voy a hacer un nuevo archivo que se llame notificaciones.php. Me voy al disco C, SAM, htdocs, álbum, me voy a funciones y aquí lo guardaré. Como ya todos sabemos, agregamos una etiqueta PHP y le pongo function add notificaciones. Entonces digo, agregaré las notificaciones. Como ya todos sabemos, include, bueno, primero antes que esto, echo función para agregar las notificaciones. Como ya sabemos, nos vamos a ir a plantilla y simplemente agregamos esa carpeta, más bien ese archivo con un include y le ponemos notificaciones. Ya que tenemos las notificaciones, podemos hacer uso de ellas y obviamente pues también de la conexión, pero ahorita la mandamos a llamar. Por ejemplo, aquí ya puedo mandar a llamar, me voy otra vez a ver.php y puedo mandar a llamar a la función de add notificaciones. Entonces le pongo add notificaciones y me saldrá esto, función para agregar las notificaciones. Ahí está, función para agregar las notificaciones, pero esta función solamente se activará cuando nosotros comentemos, bueno, más bien escribamos el comentario y lo agregamos a la base de datos. Inmediatamente va a agregar la notificación. Para eso voy a hacer un include connection.php, pongo un query que diga insert notificaciones en la tabla de notificaciones. Déjenme ver cómo está armada la tabla de las notificaciones. MySQL -uroot user album bd, que es la base de datos, y voy a poner describe notificaciones.
Con esta sentencia vemos cómo está armada la tabla notificaciones. Ahora sí, vemos que tiene un not user guión bajo not user bueno, emisor. Recordemos que este es del emisor, o sea que el que escribe el comentario es el usuario que va a recibir, en este caso pues el usuario dueño de ese álbum fotográfico, el álbum guión bajo ID, o sea en qué álbum lo estamos escribiendo, el texto diciéndole ¿sabes qué? Pues tal usuario hizo eh, ¿cómo se llama? Comentó un álbum, ¿no? O algo así, ya se nos ocurrirá. No guión bajo visto, aquí pongo un valor booleano porque ya sea 0 o 1, o sea, true o false. Si es que ya vio el comentario, pues entonces la notificación se tiene que cambiar de, por ejemplo, si se nos juntan muchas notificaciones, vemos que algunas ponen numeritos o que tiene 5 mensajes o 6 notificaciones, entonces pues aquí nos servirá para ese campo. Y no date es la fecha en donde se escribe, eh, cuando se escribe el comentario. Bien, ahora sí que lo tenemos, pues vamos a hacerlo, pero lo dejo para el otro video para que no sea muy largo este video. Bueno, rápidamente antes de terminar este video, pues mejor voy viendo los campos. Not user ID, entonces not user bajo ID, perdón, es ID. Voy a ponerlo acá abajito, esto también. Voy a poner not user R, que es el emisor, es el receptor. Déjame ver, acá está. Sí, not user R, sí. Luego dice not album bajo ID, muy bien. Not text, ahí está, not text, not visto, y not date. Un Balvis, cuando son 2, 4, 6, entonces le ponemos 6 números de interrogación. 2, 4, 6, ahí está, punto y coma. Hago una sentencia que se llama STM, de statement o sentencia. Conexión, prepare, le paso como argumento la cadena que acabo de guardar en la variable sQuery. Le pongo stm bin param para relacionar estos valores. Entonces aquí va a recibir algunos parámetros, como por ejemplo va a ser el user ID, haciendo referencia al usuario emisor. User R ID sería y álbum ID, ese text, hay bueno, este no parámetro porque no es visto, pues lo podemos agregar de aquí, pero bueno, hay que poner visto y date. Vamos a ver qué valores vamos a tipos de valores. Primero, el primero node-user-e-id es entero, el siguiente es entero, el otro también es entero, el siguiente es string, el siguiente es entero y el siguiente es entero. ¿Sí? Ya teniendo esto, pues podemos relacionarlos con los parámetros. No hay user id, no user rid, álbum id, ese text, ahí visto, y date.
y basta con retornar la ejecución de esta función execute. Recordemos que nos tiene que regresar un 0. Bien, bueno, pues por aquí lo dejo. El siguiente video, pues ahora sí vamos a ver si funciona esta función o si ha fallado en algo. Me despido y no se olviden de suscribirse a mi canal y también de visitar fanaticodigo.net. Hasta la próxima.